bienvenidos a casa, amén. Un saludo también para las personas que nos ven en las redes, los hijos que tenemos afuera, para Pacho, para Daniel, para Darwin, su familia, un abrazo a todos y bienvenidos. Hoy es un día de bendición, un día de adoración y alabanza a Jesús, pero también un día de palabra. Para Santi, el Señor te dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Y has estado pagando un precio y delante de Dios. Y ahora en la adoración Dios me estaba colocando eso para usted. Y has estado pagando ese precio y vas a ver la recompensa de parte de Dios. Y el Señor te va a poner en lo mucho. Y cuando estés por allá, vas a seguir igual con nosotros, amén. ¿Cuántos de ustedes tienen autoridad espiritual? ¿Saben? Les voy a leer algo acá. En Génesis, dice en Génesis 2:8, y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces habla que salía del Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en 4 brazos, ¿sí? Y entonces nos habla más adelante, el Señor llega y creó a Adán. Luego Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces Dios hizo al hombre y le hizo una ayuda idónea. Entonces dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, todas las aves de los cielos, y Dios creó todo, amén. Pero luego ahí en Génesis 3, recuerda que el Señor le entregó toda la autoridad a Adán, amén. ¿A quién se la entregó? A Adán. Pero luego le hizo la ayuda idónea, le entregó la autoridad a él. Pero dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Están como en supervivencia, mejor dicho, desnudos. Y vamos a ver algo aquí muy importante. El Señor nos dio autoridad a todos los que estamos acá. Amén. Oye, todos los que estamos acá, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de Dios. El Señor le entregó la autoridad a Adán, ¿sí? Y así como le entregó la autoridad a Adán, esa autoridad es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. No para los de la calle, para los hijos de Dios. O sea, cada uno de nosotros tenemos una autoridad espiritual que viene de parte de Dios. Amén. Pero hay algo, y vemos acá de que el enemigo comenzó a codiciar ¿a quién? Pues a la mujer. Y él se le metió muy sutilmente a esta señora y le dijo, mire, no se ponga a creerle a Dios, coman y verá que les va a ir mejor.
O sea, comenzó a codiciar, a pintarle cosas que ella supuestamente dijo, uy, sí, voy a hacerle. Amén. En ningún momento ella buscó a Adán a decirle, mi amor, mira lo que me está pasando. Ahí hay una serpiente enredada y mira todo lo que me está diciendo. Simplemente ella, el enemigo se le fue metiendo muy sutil. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué pasó ahí? Perdió la autoridad. Pero ¿quién perdió la autoridad? ¿A quién le había entregado Dios la autoridad? A Adán. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ya ellos se dieron cuenta que habían pecado. ¿Sí? Resulta que comenzaron a esconderse. Se escondían, pero ya Dios, lógicamente, Él todo lo sabe. Y Él comenzó a buscarlos. ¿Sí? El Señor le delega la autoridad a Él. Cometen pecado. Y entonces esa autoridad se pierde. ¿Sí? Adán sale y le dice al Señor, no, mire, es que resulta que no era la esposa, sino que era él como autoridad que tenía que responder por la esposa. Pero debido a la esposa, él perdió la autoridad. Y vamos a ver muy bien, iglesia, porque la autoridad que nos da Dios, muy fácil se puede perder. Miren, nosotros como espirituales tenemos la autoridad aún en nuestros hogares. Saben que nosotros somos la cabeza del hogar y como cabeza nuestra responsabilidad está en el hogar. Amén. Dice, no, es que yo tengo estos muchachos muy rebeldes y no quieren ir a la iglesia. Es que mientras que estén bajo nuestro techo, tienen que ir a la iglesia. Sencillo. Es que no quiero ir. No, me hace el favor. Se subió y no fuimos. Porque es que están bajo nuestra autoridad. Amén. Ahora, si es una autoridad espiritual que Dios nos dio, nosotros no podemos delegarla ni entregarla. Muchas veces, les voy a contar algo que me pasó. Yo hoy le decía a mi esposa, estamos en una reunión de pastores. Entonces estamos en un desayuno. Y yo recuerdo que llega la esposa del pastor principal y se le arrima a dos parejas de pastores que hasta por cierto no nos querían mucho a nosotros. Eso es muy charro, no nos podían ni ver. Y entonces se sentaban así como en medio lado de nosotros. Y llega la pastora y les dice, fulanita, necesito en el nombre de Jesús que entregues la autoridad que le robaste a tu esposo. Se la usurpaste y se la entregas de nuevo. Y usted, varón, vas a tomar tu autoridad en tu casa, en tu iglesia, porque tú eres la autoridad. Y eres una autoridad espiritual. La autoridad te la entregó Dios a ti. Y después coja a la otra y le dice, usted también. Entonces ella empezó a reírse nerviosa. Dice, ay, no pasa nada. ¿Cómo es? Un momento que yo no estoy charlando aquí. Respete. Y entonces más charro porque la señora me mira a mí como a nosotros no nos querían. Entonces era como tratando como de echarle como tierrita al asunto. Usted es la que manda en su casa, en la iglesia, y le entrega la autoridad a su marido también. Y esa señora ya al último como que dio la vuelta y se puso a llorar. Y yo dije, tan tremendo. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el pastor iba a predicar a la iglesia, él iba y predicaba, pero no había autoridad de Dios. Y cuando no hay autoridad de Dios, es como cuando salimos a evangelizar. Si no hay autoridad de Dios, nada va a pasar con las personas que nosotros evangelizamos. No va a pasar absolutamente nada. Ahora, no les estoy diciendo que es que las mujeres están relegadas. No, hay un mutuo acuerdo. Amén. Hay un mutuo acuerdo entre la mujer y el hombre. Pero habla la palabra que el Señor le entregó la autoridad a Adán. No es que vamos a coger a la mujer y la vamos a zapatearla, pues no. Es la ayuda idónea que Dios nos dio. ¿Estoy de acuerdo? Pero muchas veces, iglesia, nosotros mismos como autoridad espiritual, porque las mujeres también tienen autoridad espiritual, todos nosotros. Amén.
Pero muchas veces el hombre, sin darse cuenta, le va entregando la autoridad a la esposa. ¿Sí me hago entender? Entonces ya la esposa es la que va y trabaja, la que está pendiente de los hijos y la que hace todo en la casa. Y entonces ya que hacen los hijos, mami, me deja ir a tal parte. Y todo es mami, mami, mami. Y entonces el de bigote, ¿dónde quedó? Debemos de ser personas que estamos en santidad, esposos de una sola mujer. Y dice un poco de cosas ahí que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Pero no solamente nosotros, sino todos ustedes como hijos de Dios también tienen sus cosas que tienen que cumplirle a Dios. Tenemos los mandamientos, ¿sí? Yo ahorita hablaba con alguien y yo les decía, mire, un día nos iban a ir a una iglesia y unas personas llevaron dos pastores a muy queridos. Estamos en un congreso acá en Medellín y cuando llegamos, ya aquí es que otros pastores allá, yo, ¿esto es qué? Y a mí mismo, no, venga, para afuera se me van, ¿sí? Hasta me citaron en Medellín, que yo por qué los había echado. Ya no, es que David defendía a su iglesia, a sus ovejas, ¿se acuerdan? Que él decía que cogía a los osos y los leones y le sacaba las ovejas de la boca. Y yo, no, es que tengo que sacarle de la boca de Satanás las ovejas de la iglesia que son de Jesús. Y por eso los saqué. Resulta de que, bueno, esa señora me cogió en la calle y me pegó una vaciada, me volvió en trizas, pues, delante del mundo. A mí no me importa, porque es que yo tengo mi autoridad espiritual, y mi autoridad espiritual y la suya no tiene precio. Eso no se vende, iglesia. No se vende. Amén. Entonces resulta que la señora me vació. Y yo dije, bueno, Dios mío, que el que se metiera conmigo ya se iba a meter con él. Los hijos le cayeron en droga, la señora cayó en prostitución, se separaron, luego regresaron al pueblo, le regalaron nevera a un pastor, le daban plata al pastor, el pastor se doblegó delante de una nevera, se doblegó ante unos cuantos pesos que le daban y ahí la dividieron la iglesia. Ahora, ¿con qué autoridad? Perdónenme la expresión, más bobos fueron los que fueron con ellos. Porque los hijos se mantienen por todo el pueblo consumiendo drogas. Si yo no tengo autoridad en mi casa, ¿con qué autoridad pues voy a pastorear una iglesia? Entonces van a salir de la iglesia, ay, mira, los hijos de los pastores en drogas, por ahí están tirando vicio. Y eso lo cancelamos en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual. Todos ustedes, que no me vayan a echar la responsabilidad a mí solo, todos nosotros. Porque esa autoridad espiritual la entregó Dios a través de Adán. Ahora usted me van a decir, pastor, pero es que Adán con el pecado se perdió la autoridad. Sí. Y el Señor había prometido un Mesías para que nosotros volviéramos a recuperar esa autoridad. Amén. Entonces resulta de que el Señor luego puso profetas y todo eso hasta la llegada de Jesús. Amén. Entonces, primero, tenemos que tener cuidado con no ir a perder la autoridad. Que no sea que digan, pero es que en la casa de los pastores manda la pastora, o en la iglesia manda la pastora. Nosotros nos repartimos los asuntos. Pero aquí o sea, todo lo que llegue para la iglesia viene de parte de Dios y le llega a uno. Amén. Entonces, muy fácil, como uno la ama o nosotros las amamos, muy fácil podemos ir perdiendo la autoridad. Amén. Hace días alguien llamó a mi esposa. A mi esposa la llaman muchas mujeres allá a pedir consejos. Y le dicen, pastora, es que yo ya soy abogada y mi esposo es un conductor. Mi esposa le dijo, ¿y qué? Es que ya tengo un trabajo de prestigio. Ya estoy ganando duro. Y mi esposo,
Porque hay veces pensamos que los diplomas o lo que nos ganamos o porque gano más que mi esposo, entonces ya mi esposo sale. Y nos tocó una vez una separación así, no eran de la iglesia. Yo vuelvo y le digo, a mi esposa la busca mucha gente de la calle y a uno también. Entonces, a mi esposa la puso en su lugar. Hey, esa casa que ustedes tienen, ¿de dónde la sacó? No, pues lógicamente de la familia de él, por él. Y la carrera, ¿por qué la terminó? Por él. Y el trabajo que tenés, bueno, ¿por quién estás? Pues por él. Porque el tipo mueve fichas, la familia tiene dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué le cogieron? Vea, la maternidad de pagar la carrera. Pero cuando ya reciben un diploma, entonces ya estoy ganando más que él. Entonces, no, ya, mi marido sale. Y le digo a mi esposa, tanto eso, mi marido sale, pero tiene que salir sin casa, porque no es, o sea, eso lo ayuda al esposo. Del trabajo, porque el trabajo venía a través de, ¿sí? Y ¿saben algo? Iglesia, nosotros, nuestra, hombres y mujeres, autoridad no se puede vender. Amén. No la podemos vender. El enemigo va a llegar muy sutilmente a pintarte cosas, negocios, que de pronto te vas a decir, uy, no, por eso no tiene precio. No tiene precio. Hace como 8 años, antes de las elecciones del alcalde anterior, nos ofrecieron 60 palos, iglesia, para venir a parar un man aquí, a que le hablara a toda la iglesia de política. Y me decía un pastor, es que son 60 millones. ¿Usted no los tiene o los tiene? Y yo, no los tengo. Tengo 30.000 pesos en Bancolombia. Pastor, se te van a convertir en 60 millones. Deja que ese man vaya. Ese púlpito es para predicar y adorar a Jesús, no para política. Entonces cogimos el desayuno, que era un huevo revuelto con un pan de queso y chocolate o café. Se los hicimos a un lado y le dijimos, pastores, gracias, pero la autoridad que nos dio Dios no tiene precio. Amén. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Hey, le deja parar 10 minutos por ser. ¿Usted dónde va a conseguir 60 millones en 10 minutos? Yo sí me los conseguía cuando estaba en el mundo, pero ya ahora estoy con Jesús. Yo antes era autoridad de Satanás en el mundo, ahora somos autoridad de Jesús en este mundo donde estamos. Nosotros no pertenecemos al reino que está gobernando acá. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, que es lo que sabemos desde hace muchísimos días. Amén. Somos de este reino de Dios, no de los demás. Amén. Ya no somos del reino de Satanás, somos del reino de Dios. Entonces, son cosas que se nos van a ir presentando y que ustedes tienen que tener presente algo, iglesia. Soy hijo de Dios, tengo una autoridad que Dios me dio y de aquí no me muevo. Amén. Porque es algo sagrado y divino que viene de parte de Dios. Y punto. Y con el permiso de unos papás que me contaron ahora que me impactó, me dicen, pastor, ¿cómo le parece que le dijeron al niño en el colegio que se fuera el miércoles vestido de niña? Eso fue el miércoles, como el miércoles. Y yo, ¿cómo así que vestido de niña? Sí, que los niños fueron vestidos de niña, que porque les iban a enseñar sobre esas cosas de los géneros de eso, pues. Entonces, miren, un pelado. Le digo al pastor, ¿sabe qué? Yo no voy a venir. Y punto, no vengo. Niños con autoridad espiritual. Que el profesor se enojó, pues enójese. Pero es que yo estoy con Cristo y yo soy hijo de Dios, pero también soy cristiano. Y como cristiano tenemos que tener discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces nos están haciendo parecer las cosas malas como buenas y estamos perdiendo la autoridad, iglesia. La autoridad que tú tienes no tiene precio, iglesia. Nada de este mundo
vale más que la autoridad que te entregó Dios. Sencillo. Esta es la época de los desayunos, de los almuerzos para nosotros los pastores. Y me han llamado amigos que tengo en la alcaldía. Mi pastor querido, necesito que un desayuno, un almuerzo, hablemos para que tú y tu iglesia nos apoyen. En ese día le dije a uno, ¿sabe qué, doctor? Lo aprecio, de verdad que sí mucho, pero no. Uy, pastor, no, doctor, no. Cuando tú quieras hablar conmigo, hablamos personalmente. Y yo he hablado personalmente con ellos, pero no, pero es todos los pastores. Pastor, doctor, no. Porque la autoridad que yo tengo de Dios, yo no la puedo comenzar a deteriorar en otras cosas del mundo. Después me cogió otro y me dijo, Martín, de otro municipio, y me dice, te voy a relacionar con fulano, te va a ir bien. Y yo, ¿y para qué? Tú le puedes colaborar con tu iglesia a este man para la alcaldía y le garantizo una cosa, que a usted le va a ir bien. Y le dije yo, mijo, a mí solamente me va bien con Jesús. Y el tipo es un empresario y de mucho respeto y prestigio, pero yo tengo mi autoridad de Dios y a mí, honestamente les digo, a mí no me importa si tienen plata o no tienen. Yo estoy parado donde estoy. Soy hijo de Dios y tengo autoridad de Dios, delegada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque cuando nos llaman a nombrar de pastores, el pastor de nosotros dijo, ustedes no llenan requisitos para ser pastores, pero el Espíritu Santo dijo, yo y gloria a Dios, que no fue un hombre sino el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque nos van a hacer parecer las cosas buenas, malas como buenas. Tú tienes una autoridad que no la puedes entregar al enemigo. ¿Sí me hago entender? Y les voy a poner un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Está en Marcos 11:27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque el Señor les decía, Él está haciendo milagros, sanidades, estaba sacando personas, sacando demonios y todo eso. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Miren la pregunta que les hizo Jesús. Enseguida se van a dar cuenta por qué. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, los hombres dicen, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces Jesús los puso entre la espada y la pared, ¿sí? Entonces dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y cuál es la autoridad espiritual? Tu autoridad espiritual es la iglesia. A usted ninguno en la calle le va a decir, usted tiene autoridad espiritual. La autoridad espiritual se le delega a usted en la iglesia, el Señor. El Señor no va a correr a cualquiera en la calle y decirle, te entrego mi autoridad espiritual. Ay, sí, qué bacán. No, es a través de la iglesia. Acuérdate que la iglesia es la esposa del Señor. Amén. Esa es la iglesia. Y entonces dice, y el que se somete a la iglesia se somete a Dios, pero el que se rebela en contra de la iglesia, pues se rebela en contra de Dios. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Recuerden cuando Pablo era perseguidor de los cristianos. A mí me gusta mucho Pablo. Y era fastidioso. Ustedes se imaginan en esa época Pablo por acá a caballo y todos corriendo para la iglesia. Hey, Juan, baje las puertas, baje las puertas. ¿Y qué pasó? Por ahí viene Saulo de Tarso. Y a mí, puertas para abajo. Y hey, ¿quién se quedó afuera? Y toda la gente anda en la puerta. Y suban, que cada uno afuera. Porque pasa Saulo. Y todos con miedo de Saulo.
En esa época le tenían el pavor a Saulo. Resulta de que Pablo va, Saulo, ustedes saben la historia, el Señor lo tira del caballo, lo deja unos días ciego, y él le pregunta: ¿quién es? Saulo. ¿Qué le dijo Jesús? Que era él y por qué le estaba persiguiendo su iglesia. Él no le dijo: ¿usted por qué está persiguiendo la iglesia? No, ¿por qué perseguís mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Y si estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. El que persigue a Jesús y el que se halla en contra de Jesús, pues se está yendo en contra de todos nosotros los que estamos acá. Bueno, y los que son cristianos en todo el mundo, pues se están yendo en contra de nosotros. Estaba persiguiendo a Jesús. Por eso les dije: cierran la puerta y todos para adentro. ¿Por quién les hablo? Porque somos seguidores de Jesús, somos cristianos. Y eso era lo que hacía Pablo. Pero lo más teso para Pablo era que Saulo, pues el tipo era un durito, ¿cierto? Fariseo, de los duros. Pero mire lo que le pasó al hombre. Se tuvo que someter ¿a quién? A Ananías. Se tuvo que someter a Ananías. ¿Y quién fue Ananías? Yo no sé. A él lo mencionaron ahí y ya no se volvió a mencionar a Ananías por ningún lado. Dios utilizó a Ananías para que Saulo se sometiera a él, a lo que él le dijera. Inclusive Jesús utilizó a Ananías para que le volviera la vista. Hasta Ananías estaba azarado para ir donde él. Digo: ¿y usted cómo va a mandar por donde ese man? Jesús le dijo: no, vaya, que yo ya lo tengo cuadrado, no se preocupe. Y él fue y le volvió la vista. ¿Y quién es Pablo hoy? Todavía seguimos aprendiendo de Pablo. Tremenda autoridad la de Pablo. Amén. Pablo en ningún momento se dejó usurpar su identidad, su autoridad. Amén. Él siempre permaneció en la cárcel, todo lo que le tocó vivir, y más sin embargo estuvo firme con Cristo. Amén. Ahora, Pablo se somete a Ananías y estuvo dispuesto y obedeció todo lo que él le dijo que hiciera. Porque Pablo no vio al hombre, sino la autoridad de Dios. ¿Sí ven? Pablo no vio al hombre, sino que vio la autoridad de Dios. ¿En quién? En Ananías. Vuelvo y le digo: yo no sé quién fue Ananías. Al de él hablan ahí y nomás un momentico. Amén. Pero nosotros, miren lo que les voy a decir: la gente tiene que ver autoridad en nosotros. Iglesia, tienen que ver una autoridad. La gente a usted no lo puede ver como cualquiera. No, usted es una autoridad de Dios. ¿Qué les parece a ese muchachito decirle al profesor: yo no voy a venir porque yo no me voy a venir vestido de mujer, porque es que eso no es de Dios? Quería el profesor: pero este peladito, ¿qué me va a venir a mí aquí a decir? O sea, desde peladitos, estoy firme con Cristo y punto. Amén. A usted como autoridad espiritual le van a venir a plantear negocios, donde esos negocios o cosas te van a ir sacando de la autoridad de Dios, y cuando usted menos piensa ya no tiene ninguna autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque usted puede saber mucha palabra, usted puede ir y enseñar, pero si usted no tiene autoridad de Dios, nada va a pasar. No pasa nada. Jesús le enseñó a sus discípulos a ir y llevar la palabra, y él les dijo: yo les entrego toda autoridad. ¿Recuerdan? Yo les entrego toda autoridad. Y Jesús le entrega la autoridad a los discípulos. Entonces los discípulos comienzan a ir a llevar la palabra por todos los lados, a enseñar la palabra de Dios, que es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Tenemos que ir a hallar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Y él les entrega una autoridad. Ahora, ¿ustedes creen que en algún momento ellos entregaron la autoridad? En ningún momento.
ellos eran firmes. Claro, cuando Jesús murió, pues Pedro lo negó y los otros se fueron muertos del miedo. Pero más sin embargo, cuando Jesús resucitó, mire que cogió a Pedro. Pedro, ¿me amas? En 3 veces. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y cuida, lo puso a cuidar de sus rebaños. Amén. Y esa autoridad que Dios nos delega a cada uno. Donde usted vaya, que la gente reconozca que usted es un hijo de Dios y que usted tiene autoridad de Dios. Amén. Yo cuando me hacen exámenes de eso de la diabetes, yo me estreso. Yo estoy pensando y orando. Es donde más oro, yo creo. Yo, Señor, que la presión alta me salga bien, que la presión, que los exámenes, y yo soy Padre, en el nombre de Jesús, yo soy sano. Y entonces yo llego el viernes a las 8:30 de la noche donde el médico. Era la última cita. Y el tipo está ahí en el computador. Martín, buenos días, buenas noches, doctor, siéntese. Me senté. Y él llega y me mira. Me dice, bájese el tapabocas. Uy, pastor, usted aquí. Y yo, ¿qué pasa, doctor? Uy, ¿cómo así que usted pastor aquí? No, no puedo creer. Y usted me conoce, pastor, claro. Pero volví a ese tapabocas. Y entonces empezamos a conversar. ¿Sabe qué me dice, iglesia? Me dice, pastor, mire, tenemos pacientes con presión alta, con diabetes y con cáncer. Y yo le digo, sí, y yo, claro. A todos los mandan donde el psicólogo. ¿Sí? A mí me habían mandado del psicólogo hace 2 años atrás. Cuando yo volví donde el internista, él me dijo, ¿qué haces, hombre? Y me trataba con palabras oeces. Y yo, hermano, yo soy pastor. Y ese tipo de uy, qué pena con usted, yo cómo lo trata, yo no me preocupe. Y no, qué pena. Y yo mandándolo del psicólogo, tranquilo, doctor. Ya no, entonces él viene y me decía, este señor, que entonces le estaban dando clases a ellos para saber tratar a los pacientes con presión alta, con diabetes y con cáncer. Que les están dando unos estudios aparte para que ellos tengan la sabiduría para atenderlos y hablarles. Amén. Entonces me dice, pero con usted no hay necesidad, porque usted es un hombre de Dios. Mire, la ciencia reconociendo, usted es un hombre de Dios. Y yo, no, doctor, eso es verdad. O sea, Dios. Después me dio una buena noticia. Me dijo, bueno, pastor, tengo una noticia. Y yo, cuénteme. Me dice, usted ya no es diabético. Gloria a Dios. Amén. Y saben algo, iglesia, y me dice, guardémonos los números del teléfono, que de pronto lo necesito. Saben, iglesia, la gente nos tiene que ver a nosotros diferentes. La gente no nos puede ver a nosotros como buscar la oportunidad para un negocio. La gente no nos puede ver a nosotros como decir, es que son cristianos y entonces, lo que yo les decía ahora los políticos, esos son desayunos, van, vienen, almuerzos. No, el Señor nos da el desayuno, el almuerzo, la comida y todo lo que necesitamos. Amén. Pero la autoridad no la puedes perder. A usted le pueden pintar todo lo que el mundo le dé la gana, pero esa autoridad que te dio Dios no se la da a todo el mundo, iglesia. A todo mundo no nos la da. Y por eso donde a usted lo vean, que lo vean como una persona de autoridad en el espíritu. Amén. Que la gente se dirija a usted con respeto. Que la gente lo vean a usted como alguien diferente que usted es. Porque usted es diferente a todos. Que la gente te vea, que digan, este es un verdadero hijo de Dios. Y por lo tanto, aún ni vulgaridades voy a decir delante de esta persona, porque es un hijo de Dios, porque lo respeto. Amén. Jesús, vea, yo les voy a contar algo. Mañana hace 8 días estuvimos por allá en un seminario y yo estaba maluco, muy maluco. Estaba tan maluco que yo le estaba orando a Dios y le estaba diciendo, yo quiero volver a ser el evangelista de antes y no quiero volver a hacer nada de iglesias. Sencillo.
quiero ser como antes. Y estaba pero aburrido. Y se arrima una pastora y le dice, este es un varón de Dios y es muy atacado. Es un varón de Dios y es muy atacado. Y Liliana le dice, ah, sí. Y le dice, tú tienes responsabilidad de cuidarlo en oración y todo eso. Sí. Y se me acerca un pastor y me dice, pastor, y yo ¿qué más? Y me dice, Dios te entregó una autoridad que no se la entrega a otra persona más, te la entregó a ti. Y si el Señor te entregó esa autoridad, es porque Él sabe que tú eres fuerte, que tú eres valiente, y que todo lo que se venga y todos los ataques y todo lo que se venga con la iglesia, el Señor sabe que tú lo vas a enfrentar. Y el tipo me cogió ahí. Pero saben una cosa, iglesia, un pastor de lo más sencillo que usted pueda ver, no los pastores de la televisión, de los famosos. A mí me gustan los pastores así sencillos. Un discernimiento, o sea, una revelación, una palabra de ciencia, y me coge tan, y después mira a mi esposa y le dice, pastora, esto y esto, algo que estamos viviendo nosotros, o sea, una palabra de ciencia y sabiduría. Y yo le decía a Liliana, bah. Y esa gente es la que tiene una verdadera autoridad espiritual, porque muchas veces nos dejamos llevar que por los famosos, que eso es popó para las cosas de Dios, y perdónenme, porque Dios no necesita eso. Dios necesita personas de corazones sencillos y humildes, porque el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando el Señor ve un corazón manso y humilde, el Señor comienza a usar la persona a favor de Él. Y el Señor, y entre más días, más autoridad vamos a tener, iglesia. Amén. Más autoridad vamos a tener. Vuelvo y les digo, a ustedes pueden venir a pintar el pajarito en el aire respecto al evangelio, que aprovechan el evangelio. Nadie en el mundo le puede dar más de lo que le puede dar Dios. Nadie. Vea, lo puede coger de las personas más ricas que hay acá, pues. Usted dice, no, yo no voy a vender mi autoridad por un plato de lentejas. Yo estoy con Cristo y tengo mi autoridad en Cristo. Ninguno en este mundo tiene más poder y es más rico que Jesús. Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Es más, te da todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces nosotros no podemos dejarnos caer en emociones. Emociones, no. Tenemos que vivir en el espíritu. Y como somos espirituales, tenemos que tener los sentidos espirituales despiertos. Los ojos, los oídos, todo. Y saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eva se dejó comer el cuento de Satanás porque no supo discernir lo que venía directamente del diablo. Nosotros tenemos que aprender eso, iglesia. Tener el discernimiento y saber decir, esto viene directamente de Satanás o viene directamente de Dios. Pero ustedes tienen que cuidar la autoridad que Dios les dio. Adán nos quitó la autoridad, pero Jesús vino y nos la entregó de nuevo. A través de la muerte y resurrección nos entregó la autoridad. Todos esos fariseos, esos saduceos, toda esa gente estaban en contra de Jesús. Y ellos mismos veían todo lo que Jesús estaba haciendo, pero estaban en rebelión en contra del Señor. ¿Y saben por qué estaban tan enojados? Porque tenían un negocio en la iglesia, en el templo de Dios. Y entonces llegó Jesús y comenzó a sacar codornices, palomas, gallinas, gallos, huevos de gallina, todo eso para la calle. Y fue y limpió el templo, una palabra que ya había sido profetizada en Zacarías. Cuando la palabra dice, mi casa será llamada casa de oración. Y el Señor vino y limpió la casa. Y entonces todos esos fariseos y toda esa gente que eran los grandes religiosos se fueron en contra de él. ¿Por qué? Porque les tumbó su negocio. Porque estaban haciendo negocios dentro del templo. Amén. Y estaban consiguiendo billete. Y el Señor cogió y ¡fuf! Todo eso para afuera. Amén. Después viene y los confronta y les dice,
les pregunta sobre lo de Juan, lo del bautismo, y ellos quedan ahí. ¿Por qué? Porque creían que sabían mucho, pero en la voz final no sabían nada. Solamente estaban queriendo utilizar el evangelio y el templo de Dios para buscar riquezas. ¿Lo estamos viendo hoy en día o no? Hoy en día desafortunadamente estamos viendo eso. Usan el evangelio para buscar dinero. Un día nos tocó confrontar a una gente, unos pastores, mi esposa. Si fuera para buscar plata, no estuviéramos sirviéndole a Dios. Si mi esposo fuera por buscar dinero con el evangelio, se hubiera quedado en el mundo. Y yo les digo una cosa, yo en el mundo en 1 o 2 horitas me echaba 50 y 60 al bolsillo, pero yo sé quién me tocó y de dónde me sacó. Y yo sé algo, iglesia, que uno no es el más, ninguno de los otros somos perfectos, pero somos hijos de Dios y tenemos autoridad de Dios. Sencillo. Y yo el lunes me sentía mal y me coge este pastor, y por la noche yo me acuesto y yo decía, me dice el Señor, mira, tú le serviste tantos años a Satanás y te tocó enfrentar tantas cosas tan malas que casi te mueres, que yo te saqué. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú tienes la autoridad que yo te di? ¿O te vas a aburrir porque llegan circunstancias? No, Señor, es que yo a usted lo puse. No, Señor, usted es el que manda. Él es el que manda. Me decía, la autoridad que usted tiene no la va a entregar, ni la va a vender, ni la va a prestar. Y todos nosotros tenemos autoridad. Cada uno de ustedes tiene autoridad para hablar en su trabajo, en la universidad, en el colegio. Como el pelado que le dijo al profesor, yo no voy a venir porque yo no me voy a venir vestido de mujer. ¿Cómo así? Y es verdad. O sea, paranos firmes. ¿Por qué? Porque es que esto no se lo entregan a todo mundo, iglesia. Usted con la autoridad de Dios, todo lo tienes. Oiga, todo lo tiene. El Señor lo bendice en todo. Vea, ¿saben qué? Hasta en la salud. Si quiere que les diga, pues, el Señor me ha dicho, yo te voy a sanar. Iglesia, algunas veces es como tan raro con Dios. Él me ha dicho a mí, yo lo voy a sanar. Y yo me voy a hacer los exámenes y yo la toda azarado. Yo, ¿por qué me azaro si Dios me habló a mí una palabra? Usted tiene autoridad para echar las enfermedades suyas afuera en el nombre de Jesús. Pero también tenés autoridad para echar fuera demonios. Y tenés autoridad para echar fuera enfermedades de otros. Uy, yo le decía a Nixon, ese seminario donde estuvimos, uy, nos gusta aprender. Dice el tipo, aquí hay una mujer que tiene un seno cortado y está vestida de esa manera. Había muchísima gente y al rato sale la mujer y dice, pastor, cuando miran y se le empieza a subir la blusita así. O sea, una revelación. Y eso es intimidad con Dios. Y llegar pastores de ese grupo a decirle uno, palabra de ciencia, mire esto. Uy, iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llegar? Y lo que yo quiero enseñarles al grupo del evangelismo. Eso es lo que les voy a enseñar. O sea, yo antes he tenido eso. Pero yo eso es algo que le voy a enseñar al grupo de evangelismo. Porque tenemos que salir así con el poder y con palabras de revelación de ciencia. Amén. Y entonces Jesús los pone a ellos. Los confrontó con lo del templo, pero también con el bautismo. Ahora, ¿quién es el que tiene la autoridad en tu vida? Y tú tienes que saber quién tiene la autoridad sobre tu vida. Y no podemos tener miedo de lo que pasa en este mundo, iglesia. Porque el enemigo va a querer venir a meternos miedo. Bueno, lo que yo les decía ahora, hasta con esa enfermedad. Pero ya la vencí.
Y entonces el enemigo quiere eso. Uy, no, es que yo tengo esto y yo sé que de pronto van a salir el enemigo, pero si usted tiene autoridad, usted dice: en el nombre de Jesús, toda enfermedad de mi cuerpo sale, se seca, en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dio autoridad. Él no se la dio solamente a los discípulos. Esa autoridad es para todos nosotros. Y tenemos que ejercer la autoridad, iglesia. Mire, perdóneme la expresión, nosotros no somos ningunos pintados en la pared. Somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Oye, Iván, estás sellado por el Espíritu Santo y tienes autoridad de Dios. Entonces nada tiene por qué ni nos asustar. ¿Qué es que el enemigo nos quiere sacar el hijo? Ah, sí. Venga, papito, que es que ya ese no tiene autoridad. La autoridad la tengo yo como hijo de Dios y se lo voy a arrebatar al enemigo. Porque es que no son hijos de él. Nosotros somos responsables de los hijos, pero son hijos de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Hace ya me tocó con un man. Estaba en Bucaramanga por allá, rumbeando, y la esposa llega y llama al pastor y le dice: pastor, ¿cómo le parece que mi esposo todos estos días no ha hecho y no rumbear? Y es un personaje público, muy famoso. Y el pastor llega y coge un avión desde Barranquilla y se dirige a la ciudad. Llega la esposa y le dice: hoy es el día en que sale a rumbear. Dígame dónde queda, en tal parte. Ay, y luego llegó el pastor allá. Y el tipo ahí pues con su muñeca ahí tomando. Y llega el pastor y le toca al hombro. ¿Qué? Vamos. Tanta la autoridad que el man se paró. Pastor, sí, vamos. Va a la casa. Llegó allá. Se me queda ahí que está su casa. A mí eso yo, wow. David. Está en la boca del lobo. Venga, yo voy por mi oveja y ¡pin! Se me sienta aquí, que usted de acá. Y en estos días le dije a un amigo: y yo lo sé con las vueltas, que eso no va a pasar en el nombre de Jesús. Y si me toca coger un avión, lo cojo y lo saco de allá donde esté. Y me decía: así, hermano. Y yo se lo aceptaría, pero yo eso no lo voy a hacer. Pero miren, iglesia, y de pronto a más de uno le choca y le dice: hey, ¿cómo así? ¿Usted por qué no metes en la vida mía? No. Pero miren la autoridad de ese pastor, que el tipo llegó y me: uy, sí, vamos. ¿Ah? ¿Será que si voy y saco a Alfredo por ahí el pelo, se enoja? Llegaron los sacerdotes, los escribas y los ancianos, donde Jesús, y todos estaban ofendidos. Al otro día llegaron todos allá a esperar a Jesús. Estaban todos resentidos porque el Señor ya había limpiado el templo. Aún se habían organizado para el caso en que Jesús volviera a aparecer por allí. Se organizaron y dijeron: va, si Jesús aparece, vamos a hacer esto o aquello. ¿Sí? Cuando Jesús entró en el templo, encontró una corte del Sanedrín ahí. El Sanedrín eran los duros. Y cogió y mandó a los líderes de él. Dijo: cuando llegue ese man, de una me lo van a bloquear. ¿Sí? Y ese era el máximo órgano de ahí, de esa época, el Sanedrín, de los judíos. Resulta que Jesús en un ataque frontal ahí con ellos, calmado, se enfrentó. Eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y era ese grupo compuesto por todos los sacerdotes que cumplían diferentes funciones. Amén. Todos ellos pertenecían a la secta de los seduceos. Y eran quienes, de los saduceos, y eran quienes dirigían el templo y a todas las personas que servían en el templo. Imagínense pues, todos estaban bajo el mando de ellos ahí y eran una secta. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Tener cuidado con eso, iglesia. Mire, hay veces decimos: qué bendición este pastor o aquel ministro tan famosos, hace días decía uno: yo soy el pastor más famoso del mundo y son el que en más redes me siguen en el mundo. Y yo decía: uy, pero
Si Dios no está buscando eso, Dios está buscando instrumentos que llevemos la palabra y enseñemos la palabra. Amén. Y entonces, yo para ese coso del televisor lo tenía en YouTube y quité eso. Yo no, porque tenemos que tener discernimiento. ¿Saben una cosa, iglesia? Tú quieres que tu autoridad cada vez sea más fortalecida. Ten comunión con Dios. Y te vas a dar cuenta que esa comunión, el Señor te da el discernimiento de no entregar lo que te pertenece. La autoridad. Usted puede decir, no, yo estoy bien económicamente. Sí, y a la vez tengo autoridad, pero el Señor también nos quita la autoridad, nosotros mismos la botamos. ¿Cuántas personas, y de los que me están viendo y oyendo, van y llevan palabra de Dios, aún tienen grupos familiares, viviendo en pecado, dando mal testimonio, leyendo la palabra que está bien, pero que a través de nuestro testimonio no estamos haciendo nada? Tú no tienes autoridad para eso, porque el Señor nos dio una autoridad para que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos, en obediencia a Él. Amén. Y por eso, si alguno de ustedes me está viendo y está haciendo eso, entregue, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Amén. Y nosotros, doña Liliana y yo, tenemos que dar cuenta por todos ustedes. Por eso sabe que amanecen bien. No, en serio, iglesia, es que a nosotros nos toca dar cuentas por ustedes. Tenemos que enseñarles la sana doctrina. Amén. Toda la palabra como está escrita, hay que enseñarla. Estaba aplastado. Me dice Liliana, mira el correo que llegó. Les felicitamos por la enseñanza de la palabra de Dios y la sana doctrina que ustedes están dando en esa iglesia allá en Colombia. Y yo respiro. Me dice, wow, tremendo lo que hace Dios. Amén. Y saben que eso abre puertas. Así de que, iglesia, vamos a caminarle bien a Jesús. Vamos a caminarle. Nosotros no somos ningunos fariseos, ni tampoco somos ningunos saduceos. Somos hijos de Él, creemos en Él. Vemos todo lo que ha hecho en su vida y en la vida de nosotros. No solamente con eso usted puede saber de que el Señor está contigo. Amén. Pastor, es que estoy enfermo. Y hay veces me voy a hacer exámenes y me pasa lo mismo suyo, me azaro. Ya no más con eso, iglesia. Yo dije, no, yo no puedo dudar del poder de Dios. Y como tú tienes autoridad, no puedes dudar. Amén. Y tenemos autoridad y no podemos dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El Señor tiene un propósito con cada uno. Y así como nos entregó la autoridad a través de Jesús, que la habíamos perdido, esa autoridad es para que nosotros la usemos para bien en el hogar. Amén. Ahora yo le voy a decir una cosa. A las mujeres, ustedes también tienen autoridad. Que sus hijos se les está yendo por un lado. Ah, no, es que el de la autoridad es mi esposo. Todos tenemos la autoridad. Amén. Usted también va a coger a su muchachito del pelo y lo va a sacar de ahí y lo va a poner acá. Pastor, es que no, es que aquí los que mandamos somos nosotros y punto. Amén. A mí hace años me echaron del colegio y me dijo mi papá, yo creo que usted se debe ir de la casa. Y yo, ay, jue madre, ¿yo por dónde va a pegar? Y yo lo miré y yo, me voy de la casa. Y me dijo, sí, porque te di estudio y no quisiste. Y yo me fui por allá para el cuarto donde yo dormía, que dormíamos como 10. Y yo me senté en la cama y yo, ¿y ahora para dónde voy a pegar? Él es el que manda aquí. Porque uno reconocía la autoridad del papá. Él es el que manda y me tengo que ir. El muchachito se fue para un lugar, prácticamente a vivir donde un compañero, y ahí es donde el muchachito se dañó. Pero cuando el papá habla, uno dice, uy, a lo del cucho.
Amén. Es más, hay veces nosotros no debemos de tener ni necesidad de hablar. Que uno mira al muchacho bien y que el muchacho diga, uy, hasta en la mirada de autoridad. No es que vamos a mirar rayado al hijo, sino que lo vamos a mirar y que los hijos sepan, es que aquí hay una autoridad espiritual. Amén. Y no solamente espiritual, sino una autoridad como papá. ¿Sí? Bueno, de pronto alguno de ustedes está diciendo, pero yo sí he perdido la autoridad, porque me he dejado llevar, me he dejado sacar, me he dejado seducir por cosas que yo creo que eran buenas, pero que son malas. Yo quiero recuperar la autoridad que Jesús me dio. Yo quiero orar por ti, porque tenemos que recuperar la autoridad.